ya saben, todos preparados. ¿Listo? Muy bien. Entonces iniciamos la grabación, les damos la cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes del curso de competencias comunicativas. Estamos dando inicio a la webconferencia de la tarea 5, nuestra última web del curso, ya cerrando con mucha alegría y felicidad esta meta. Los acompañamos, ustedes ven en pantalla a nuestra querida directora del curso, a la profe Nidia Rocío. Hace un momento les estábamos contando, entonces ella está desde la hermosa tierra de Boyacá, en Duitama. Nuestro querido tutor Juan Manuel Rojas Piedrahita, que va a estar acompañándonos en la presentación de la temática, que está desde Villavicencio Meta, y quien les habla, Geisa Lorena Lara Vilés, tutora también desde la ciudad de Neiva, Huila, capital del bambuco y los rajaleños. Vamos a dar inicio con la web, pero primero vamos a establecer unas reglas de buen manejo del espacio y de la web para que podamos cumplir con el objetivo. Entonces, lo primero es, vamos a contarles la agenda que vamos a trabajar. Vamos a presentar la temática con el profesor Juan Manuel y al finalizar vamos a abrir espacio para las dudas, inquietudes de una manera organizada, levantando la mano. Entonces, si tienen dudas, pueden ir tomando apuntes, tienen ahí sus duditas. No las vamos a resolver en el transcurso de la presentación, sino al final. De igual manera, tenemos un link de asistencia que se va a compartir al finalizar y también vamos a trabajar un quiz para dar unos puntos sobre la temática a trabajar. Profe Juan Manuel, le dejo el espacio para que salude a los estudiantes mientras voy proyectando la presentación. Bueno, muchas gracias, compañera Geisa. Yo tengo ahí un conflicto, Geisa Lorena, bueno, no sé. Buenas noches, profe Nidia, buenas noches tardes todavía para todos. Como dijo la profe Geisa, mi nombre es Juan Manuel Rojas, transmito desde la ciudad, desde Villavicencio. Y bueno, pues ahí antes de que comencemos, pues igual yo soy comunicador social, periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero actualmente estoy estudiando también mi posgrado aquí en esta universidad. Así que ustedes también saben, o sea, sabemos de primera mano lo que ustedes están viviendo en este momento. Y hoy pues vamos a estar acompañándolos en esta webconferencia final de la tarea número 5. En este momento espero, pues vamos a ver si superamos la de ayer. Hoy son 3 aulas y tenemos en este momento 154 personas, que esperemos que estén todos muy atentos porque queremos que se ganen esos puntos adicionales que vamos a tener en el quiz final. Bueno, para que ustedes... Entonces, eso por un lado. Por el otro, recomendación básica. Ustedes pueden ir preguntando, puede ser por el medio del chat y hay una idea que podamos, las vamos contestando, pueden también levantar la mano, pero las preguntas las vamos a hacer hasta el final. Si tienen dudas de lo que estamos hablando, lo pueden escribir en el chat y podemos ir añadiéndolo, solucionando las dudas en el transcurso. Sobre todo, si son preguntas relacionadas con lo que estamos hablando. Ya preguntas específicas de este tema me sirve o este tema no me sirve, normalmente lo dejamos para el final, pero de primero, así de una, les digo, si ustedes van a preguntar algo así, eso soluciona el tutor. Entonces, pues voy a tutor o tutora. Así que, digamos, dejo la claridad de una vez para que quede de una vez la grabación mientras está llegando la gente. Esas preguntas puntuales que ustedes van a hacer sobre el caso específico que van a tratar, se las va a resolver directamente su tutor o tutora de su curso. ¿Listo? Por favor, concéntrense en lo que vamos a hablar porque pues queremos que tengan esos 10 puntos de adicionales para la tarea. Entonces, pues listo, profe, creo que eso era todo por ahora. Creo que podemos comenzar. No sé si la profe Nidia también quiere decir algo, aprovechando que está ahí, que prácticamente es la última webconferencia del curso, que se nos acabó esto. No, pues darle la bienvenida a mis queridos estudiantes, agradecer que ustedes están acá. Es una pasión para nosotros, y hablo por los 95 compañeros que
nos acompañan los docentes. Es pasión para nosotros y lo que queremos es que ustedes aprendan, nada más. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes aprendan la importancia de las competencias comunicativas, no solo en la vida académica, en su vida laboral, en su vida familiar, hasta en el romance, que puedan ustedes aplicar la escritura, la lectura y la oralidad. Entonces, sin más, bienvenidos, un fuerte abrazo, saben que estamos pendientes de ustedes, que ustedes son nuestra razón de ser. Un fuerte abrazo y bienvenidos. Gracias, mi profe Nidia. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces, en cuanto a la temática, ustedes tienen conocimiento, la web corresponde a la tarea 5, aportando al contexto video podcast del curso de competencias comunicativas 4003. ¿Cuál es la agenda que vamos a trabajar? Entonces, vamos, el saludo de bienvenida que ya lo abordamos. Vamos a trabajar la identificación del problema, el árbol de problemas, el video podcast. Vamos a hacer una explicación general de la tarea 5. Vamos a socializar el link de asistencia y el quiz y resolvemos las inquietudes para despedirnos de esta jornada. Entonces, iniciamos. El objetivo de este encuentro, de esta web, es aportarles a ustedes como estudiantes herramientas que les permita identificar una problemática social en su contexto y que van a presentar en un producto audiovisual para sensibilizar a la comunidad objetivo. Entonces, vamos a iniciar con la primera temática que queremos abordar y es precisamente qué es ¿cómo identificamos un problema social? ¿Qué es un problema social? Profe, ¿puedes ampliar un poquito la pantalla? Es que se están quejando de que la ve muy pequeña y creo que está sucediendo lo mismo de ayer. Entonces, Lo mismo de ayer, y yo he tratado por todos los medios de ampliarla, pero por más de que le doy, venga, voy a desconectar acá a ver si es eso. Y ustedes me indican. Puede ser que aquí en la proyección estás en modo presentador. Entonces, por eso estoy en solamente modo se ve. presentador, entonces, bueno. Incluso ahí se ve más grande que como se estaba viendo ahorita. Porque se ve, sí, en el Pero recuadro. se ve todo el archivo. Eso ahí. ¿Cómo lo ven ahí? ¡Eso! ¡Bravo! Ay, Ahí gracias, era. tan bello. Eso es Muy un bien, muy comité de bien. aplauso al profe. Lo importante es que los estudiantes nos estén viendo muy bien la información. ¿Listo? Ya, pues eso están diciendo que sí, que mucho mejor. Sí, señora. Súper. Bueno, entonces vamos a iniciar por definir qué es un problema social. Nos vamos a remitir a un concepto muy antiguo, básico, y yo digo antiguo porque es del 41, y cuando nosotros buscamos conceptualización siempre buscamos que sea al menos de los últimos 5 o 6 años. Pero resulta que de problemática social empieza a hablar desde Fuller y Millers, que nos dice que un problema social es una condición que se establece como tal por un número considerable de personas como una desviación de normas sociales habituales, es decir, que se considera un problema social a una situación que afecta a un grupo considerable de personas y que afecta sus normas sociales habituales. Luego nos vamos acercando un poco más, y en el 80 Sullivan y otros autores nos señalan que un problema social es cuando un grupo de influencia es consciente de una condición social que afecta sus valores, pero que puede ser remediada mediante una acción colectiva. Y esto es clave frente a la tarea que estamos construyendo en este momento a partir de la guía de actividades. Vamos a continuar y nos vamos a acercar al 2010. Holguín, que es de la Universidad de Chile, en su texto ¿Cómo se define un problema social?, nos da una fórmula. Nos dice que el problema social es una condición injusta para un grupo de influencia pública que afecta negativamente sus valores, pero que da la posibilidad de solucionarse colectivamente. Entonces, fíjense que un problema social debe tener 3 condiciones. Primero, que afecte de manera injusta a un grupo de influencia pública,
que sea una situación negativa, pero que también nos lleve a pensar en una posible solución colectiva. Y en este texto, entonces, nos dice Holguín que un problema social son aquellos que afectan al colectivo, que se identifica porque es una necesidad no satisfecha, es una situación no deseable o no aceptable, que tiene oportunidades por mejorar y que normalmente o en muchas ocasiones afecta derechos no garantizados y nos da una serie de ejemplos, ¿cierto? Que puede ser transporte colectivo urbano, afectación en el transporte, falta acceso al transporte colectivo, deficiencias o cuando hay afectación en la alimentación de calidad, delincuencia, calidad de educación pública, cuando no hay condiciones de equidad laboral. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que nos propone Holguín para determinar qué es un problema social. Entonces, en ese orden de ideas, desde la guía de actividades, nosotros como tutores en la red les estamos solicitando a ustedes estudiantes que definan un problema que afecte a que ustedes identifiquen y que tenga afectación en su contexto local. Barrio, comuna, localidad, vereda, municipio donde ustedes se encuentren. Y esto es clave para la tarea y lo digo porque precisamente hoy estaba realimentando foros y estoy viendo cómo muchos estudiantes se quedan en problemas generales de afectación mundial que son importantes, pero que precisamente el objetivo de nuestra tarea es que ustedes como estudiantes, como actores sociales, empiecen a identificar desde su entorno inmediato cómo podemos aportar. Y por eso ese problema está enfocado en la guía, está delimitado a que ustedes deben identificarlo en su contexto inmediato. Y hay unos ejemplos y hay unas temáticas que están. Recuerda, Cristian, que dijimos que las preguntas al final, entonces ve escribiendo qué preguntas tienes sobre la temática y con mucho gusto al finalizar de la explicación, entonces vamos resolviendo inquietudes. Entonces, ustedes encuentran. Podemos mencionar algunos ejemplos como el deterioro o pérdida de recursos medioambientales, que son temáticas que incluso ustedes encuentran en la guía, maltrato animal, cultura ciudadana, ejemplo, el ruido de los vecinos cuando tenemos problemas de contaminación auditiva, desacato a leyes, normas de convivencia, temas en donde hablamos de elefantes blancos o de obras que no hay en las comunidades, que faltan, el bullying escolar, cuidado y abandono de los adultos mayores. La explicación que estamos dando igual parte precisamente de lo que está contemplado en la guía. Entonces, para nosotros poder ya construir ese problema, es clave dentro de esa identificación la redacción como tal del problema. Y para la redacción de este, debemos partir de una oración clara. El problema entre más claro y delimitado esté, nos va a servir, va a ser más fácil trabajar los siguientes aspectos que son las causas, las consecuencias y posibles soluciones. Entonces, la redacción del problema debe partir de una oración clara que identifique desde su contexto en qué lugar se presenta y qué afectaciones está generando esta problemática. Entre más específica y puntual la redacción, mejor se identifica, se construye el problema. Siempre tener presente que la redacción debe ser una condición negativa. Ejemplo, manejo inadecuado de basuras por parte de los habitantes del barrio Álamos Norte del municipio de Neiva, ocasionando contaminación ambiental y afectación a la salud de los moradores. Entonces aquí nosotros vemos un problema que está redactado cumpliendo con esa condición, que está dentro de su contexto, claro, afectaciones, a quién afecta y qué es lo que está, las condiciones negativas, afectaciones que está generando. Aquí, como segundo punto, vamos a trabajar el árbol de problemas, que también ustedes tienen la construcción del árbol de problemas. Vamos primero a hacer una
generalidad de qué es el árbol de problemas, para luego conocer un ejemplo de aplicabilidad de cómo podemos identificar una problemática. Entonces, ¿qué es el árbol de problemas? Pues es una representación gráfica, es un esquema gráfico que nos va a permitir planificar, que nos va a permitir visualizar de una manera sistemática un problema central con sus respectivas causas y consecuencias. En la gráfica dice efectos, entonces causas y consecuencias. ¿Cómo lo construimos? Ustedes tienen también como anexo a la guía, tienen el esquema gráfico, que es un árbol. En el centro, digamos lo que en el tronco del árbol se identifica y se construye el problema delimitado. En las raíces se identifican las causas que están generando este problema. Y en las ramas, hojas, entonces examinamos las consecuencias que provoca el problema. Cuando tenemos claridad de problema, causas y efectos o consecuencias, nos va a ser más fácil establecer la situación deseada, a dónde queremos llegar, cómo lo podemos solucionar, qué medios necesitamos para solucionarlos, y pues de esta manera también la construcción narrativa, la construcción textual de dicho problema con los aspectos mencionados. ¿Cuáles son las características para definir correctamente un problema? Entonces, primero, ¿qué debe cumplir? Entonces, primero, el problema resume la situación resume la situación problemática de forma clara y breve. Lo segundo es que se debe formular como un hecho negativo, como una situación que puede ser revertida, mejorada, que se debe identificar con claridad la población que afecta, a quienes afecta, a los habitantes, a los estudiantes de un colegio. Debe ser clara la población que está siendo afectada por la problemática y se debe describir la situación del problema central. Aquí le vamos a dar paso al profe Juan Manuel, que nos va a explicar un ejemplo ya a partir de una problemática identificada para que ustedes tengan claridad de cómo construir el esquema gráfico durante la realización de la tarea. Profe Juan Manuel. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía la profe Lorena ahorita en su presentación, si estaban poniendo atención, se dan cuenta que tenemos tres partes del problema, tenemos tres partes del árbol. ¿Por qué? Porque en la parte central, lo que sería el tronco, va el problema, ¿no? Lo que yo necesito identificar. Entonces, si el problema está bien definido, pues va a ser mucho más fácil encontrar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. En este caso, yo puse aquí un ejemplo que dice depresión infantil. Ese es el problema, aunque realmente es un tema, porque si yo quisiera ponerlo más detalladamente, podría decir depresión infantil para niños en edad escolar, en edad, digamos, en edad preescolar, por decir algo, ¿no? Entonces, eso es una definición, como decía ella, de que mientras más delimitado esté el problema, mucho más fácil va a ser encontrar las causas y las consecuencias. Entonces tenemos, lo primero que se hace es la parte de la mitad donde dice en este caso depresión infantil, y lo que vamos a encontrar en la parte de abajo son las raíces del árbol, es decir, las causas. Estas de abajo son las causas del problema, es lo primero que uno hace. Primero define bien cuál es el problema, y en la definición de la delimitación está cuál es el problema y a quién afecta, en la misma delimitación. Y en las causas, entonces, si ustedes se dan cuenta, hay como tres niveles. Cuando uno encuentra esto, va a decir pues que una cosa es causa de la otra. En este caso, pues decimos que la depresión infantil puede estar causada porque los padres tienen una relación conflictiva,
porque eso hay y eso pues genera a ellos que también se hayan separado, haya un divorcio, una separación. Además, el chico tiene limitaciones para relacionarse socialmente, lo que genera también bajo rendimiento académico y obviamente puede estar causando también acoso escolar o bullying. Por consiguiente, alteraríamos hay alteración en las hormonas, es que no lo alcanzo a ver porque tengo una barrita de la presentación ahí. Alteración de la hormona de la supramina, bueno, ahorita algo así lo que dice. Bueno, esos Dice son alteración en la secreción de la serotonina. serotonina, eso. La hormona, es una hormona. Entonces eso también nos ayuda a identificar eso. En este caso, estas causas son familiares, sociales y biológicas. Si se dan cuenta, la primera línea habla de los problemas familiares, la segunda habla de los problemas sociales y la tercera, pues habla de problemas biológicos, ¿no? Porque la alteración de la hormona serotonina, pues solamente tiene que ver con la parte biológica. No todos los problemas van a tener una causa familiar, social y biológica, pero puede que sí tenga un entorno familiar, un entorno social y otro. Entonces ustedes los van clasificando en qué categorías lo pueden usar. Yo personalmente les recomiendo que utilicen esta forma gráfica de hacerlo porque les va a quedar mucho más fácil redactar el problema en la plantilla que les estamos dando, que es una plantilla en la que ustedes van a redactar un texto de forma narrativa o de forma expositiva, que ya lo hemos hecho en las tareas anteriores. ¿Se acuerdan de la tarea 2? Si no estoy mal, que era un texto narrativo. Ahí se acuerdan, entonces, venga, ¿qué es un texto narrativo? El texto narrativo es tal cosa. ¿Qué es un texto expositivo? Entonces, pues tal cosa. Entonces ahí van a utilizar todo eso que ya aprendieron. La idea es que en este árbol, en esta tarea, ustedes condensan todo lo que ya aprendieron y lo utilizan para hacer esa redacción. Y en la parte de arriba van a encontrar los efectos o las consecuencias, como decía la profe hace un ratico, del problema. Entonces, esas consecuencias, muchas veces pasa que uno comienza a identificar el problema y comienza a darse cuenta, ay, venga, pero esto es una causa o es una consecuencia. Y entonces pasa que a veces uno pone una consecuencia cuando resulta que es una causa o al revés, ¿no? A veces uno pone una consecuencia y resulta que es una causa. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a redactar esa parte del ejercicio que tiene 4 párrafos nomás y que va a hacer mucho más fácil que ustedes tengan claro qué es lo que vamos a abordar. Porque si ustedes no hacen esto y se centran de una vez se centran a redactar y no han hecho el ejercicio de pensar cuál es el problema, más allá de decir, me falta esto o me falta lo otro en el problema, más allá de eso, pues no van a poder escribir, digamos, con argumentos reales el asunto del problema. Entonces, la parte de abajo, acuérdense, mire, el problema es un párrafo, la parte de la mitad es un párrafo. La parte de abajo, que es la causa, es otro párrafo. Y la parte de arriba es otro párrafo. O sea que ahí tienen 3 párrafos hechos. Si hacen ese gráfico, ya tienen 3 párrafos fácil. ¿Listo? Hay 2 que pueden ser tanto causa como consecuencia. Normalmente no, normalmente o es una causa o es una consecuencia. Entonces, ténganlo en cuenta para eso. Bien. A ver, bueno, están preguntando sobre, ya saben que los problemas, las cosas puntuales las reportan con su tutor o tutora. Listo, entonces, la idea es que ustedes se guíen con esto para poder hacer el problema, tenerlo claro. Ustedes tienen claro el árbol de problemas, tienen claro la mitad del trabajo. Porque si ustedes tienen claro cuál es el problema, van a saber cómo lo pueden abordar, cómo pueden proponer una solución y cómo pueden generar una respuesta a esas consecuencias que se genera el problema. ¿Bien? Habrá evaluación, va a haber un quiz. Bien, ¿qué más?
Eso es como algo importante que ustedes tengan en cuenta. Profe, ¿seguimos, por favor? Sí, señor, claro que sí. Bueno, entonces, para finalizar esta parte de la explicación de cómo definir el problema, entonces, sugerimos tener en cuenta no confundir el problema con la falta de una solución. Entonces, a veces identifican, por ejemplo, hay que entregar casas a los pobres de Pitalito. Entonces, eso es una solución, entregar casas. El problema se identifica correctamente en este ejemplo de si existe población de escasos recursos en Pitalito carente de un lugar digno donde habitar. Otra solución es falta de semáforos en la avenida 26 de una ciudad, en este caso de Neiva. Aunque está redactado de manera negativa, ya con afectación, pues estamos partiendo es de una solución, ¿cierto? La necesidad del semáforo. Entonces, la formulación correcta de esta situación, de este problema, es: hay una alta tasa de accidentalidad en la avenida 26 de la ciudad de Neiva, que la solución es instalar un semáforo. Entonces, ya es la otra parte a donde se quiere llegar con la identificación de la problemática. Esto en cuanto a la temática de la identificación del problema y el árbol de problemas. Ahora vamos a trabajar la actividad final de la guía, que es muy importante, y es el video podcast. Aquí el profe Juan Manuel nos hace una introducción muy interesante de dónde viene el video podcast. Entonces vamos a escuchar al profe sobre de dónde viene el video podcast, y ya trabajamos los conceptos y lo que debemos tener en cuenta para la construcción del mismo. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, el video podcast tiene su origen en los archivos de audio, los archivos que compartíamos por internet, y normalmente esos archivos pueden ser descargados y pueden ser compartidos. Ustedes seguramente conocen algo que se llaman los podcasts, que uno los encuentra normalmente en audio, ¿no? O también encuentra los podcasts en video, ¿no? Muchas veces se encuentra uno un podcast que es un video, o que es un programa de video o de audio, o actualmente pues es un programa que es de audio pero que tiene video también, ¿no? Por ejemplo, en Spotify están haciendo esas cosas actualmente. Entonces, ¿qué hace eso? Eso lo que hace es que tiene una continuidad. Normalmente un podcast tiene una continuidad y nos va a ayudar a generar como una serie de temáticas alrededor de algún tema específico. Normalmente el podcast, esto inició en la parte radial, como un podcast, eran formatos de audio que se subían a algún lado, se reproducían y la gente se suscribía y se podían descargar, incluso se pueden descargar en distintas plataformas de streaming digital, ¿no? De audio o de video. Y normalmente un podcast, normalmente la duración de un podcast está entre 3, puede ser de 3, puede ser de 5, puede ser de 10, puede ser de 12, máximo de 15, pero eso también depende del contenido, ¿no? Porque hay podcasts que se pueden durar 15 minutos máximo, normalmente duran 15 minutos máximo, pero son, digamos, como charlas, como entrevistas, digamos, no sé si han visto el podcast o han escuchado, se puede ver o escuchar el podcast que está haciendo, por ejemplo, este señor que es actor, este es Santiago Alarcón, por ejemplo. Él está haciendo entrevistas con gente y los graba en video también, pero se puede escuchar la charla por audio. Entonces uno puede o escuchar la charla o ver el video de la charla al mismo tiempo. Entonces digamos que está en los dos formatos actualmente, es decir, que es en este caso multimodal, digamos. Me olvidó la palabra tal cual, la palabra técnica en este momento. Pero podemos hacer eso. Entonces la idea es que ustedes creen una historia, porque el podcast generalmente cuenta algo, cuenta una historia de forma narrativa, y en este caso es un video.
¿Qué es un video? Tiene que ver con elementos narrativos que se hacen de forma visual, ¿no? Que es decir, que acuérdense que las imágenes cuentan, no solamente es sentarme a hablar. En un video, las imágenes hablan, ¿no? Las ayudas audiovisuales que ustedes pongan en la pantalla también ayudan a ubicar esta información, que ponen un texto en la pantalla, que ponen un muñequito que se mueve, que ponen esas animaciones que se utilizan en los videos y en las imágenes. Eso también les ayuda a contar. Entonces son diferentes elementos los que van a contar la historia, en este caso, el problema. Eso es un podcast, un video podcast en este caso. Y normalmente se suben a internet para que se puedan distribuir y puedan ser, como decía hace un rato, suscribibles y que la misma gente los pueda poner en su dispositivo móvil o los pueda escuchar cuando quiera o pueda, porque a veces también pasa eso. Entonces, eso es como una introducción muy general. No hemos llegado a cómo hacer el video podcast, apenas estamos explicándoles qué es. Entonces, no se me adelanten, no se me atrasen. Vamos para allá, Vamos claro bien. que sí. Vamos para allá. Vamos bien. Bueno, mi profe, claro que sí. Entonces, miren, aquí tenemos a Palazón, que en el 2012 nos define los videopodcasts como esos archivos multimedia digitales creados para ser distribuidos por internet, como lo dice el profe Juan Manuel, que tienen un contenido de video que llevan asociados una información, o sea, tienen una información que le va a permitir al usuario suscribirse y que puede consultar en cualquier momento, descargarlos en cualquier momento y que puede ser visto desde un portátil o un ordenador personal o desde un dispositivo móvil. La ventaja de estos formatos es que pueden ser consultados en el momento en que el usuario desee. Ahora vamos a pasar precisamente a lo que hablábamos con el profe, es cómo se hace ese video podcast, cómo debemos hacer el video podcast. Entonces proponemos 6 pasos, que tengan en cuenta 6 pasos. Primero, definir cuál es el propósito comunicativo, la intencionalidad. ¿Cuál es la intención de mi video podcast? Motivar, convencer, persuadir, presentar una problemática, generar conciencia en quienes lo vean. ¿Cuál es esa intención comunicativa? Lo segundo es definir la audiencia, así como hace un momento hablamos sobre cómo identificó el problema social y es necesario saber a quién afecta, pues aquí en la construcción del video podcast es importante definir quién va a ver este video podcast, a quién va dirigido. El tercer paso a tener en cuenta es darle un nombre a nuestro producto. El cuarto paso es determinar la duración. Ustedes ven que en la guía estamos estableciendo la duración entre 3 y 5 minutos que puede durar este video. El quinto paso es lo que conocemos como curación del contenido y ahora lo vamos a explicar y es seleccionar los elementos gráficos, datos, imágenes que nos van a apoyar el contar la información, el presentar la información en ese video podcast. El sexto paso es construir un texto, un discurso, y esto es importante. No recomendamos la improvisación. Es necesario, desde nosotros los comunicadores lo llamamos el guión, la elaboración de un guión en donde nosotros se planifica qué se va a decir, en qué momento, en cuánto tiempo, pero a ustedes no los estamos invitando a que hagan un guión porque puede ser un proceso más elaborado, pero sí los invitamos a construir un texto. Ese discurso, ese texto que les ayude a planificar qué voy a decir, que hagan un ejercicio grabándose para saber si
Si me están solicitando que el video sea de 3 a 5 minutos, entonces, ¿cuánto debo escribir? ¿Cómo lo debo escribir? ¿Cómo cuento esa problemática? Entonces, primero contextualizo, presento, digo cuál es el problema, cuáles son las causas, las consecuencias y cómo puede llegar a la solución. Entonces, fíjense que ahí le estoy dando una estructura a ese video podcast de cómo lo voy a presentar. Entonces, el escribir, el construir el discurso de cómo lo voy a presentar es clave. Y que ustedes hagan como un ensayo, que les permita saber si lo que escribieron les da el tiempo de los 3, máximo 5 minutos, también es clave. Y finalmente, el último paso es diseñar, ir a la edición como tal de ese producto comunicativo, que es el video podcast. Cuando tengo ya mi escrito claro, establecido, y ya tengo esa construcción de qué voy a decir, pues viene un proceso importante que es la curación del contenido. ¿A qué se le conoce como curación del contenido, profe Juan Manuel? Bueno, la curación de contenido tiene que ver con la selección de información. Pero información no es solamente de lo que yo voy a decir, sino la información que voy a mostrar también. Entonces, ¿qué incluye? Incluye imágenes, incluye fotos, incluye videos, incluye gráficos, estadísticas, todo lo que les ocurra que ustedes van a meter, esa es la curación de contenido. Curación de contenido es seleccionar, es buscar y seleccionar. ¿Que la información me sirve de internet? Pues si la información del problema específico que ustedes están abordando la encuentran en internet, pues sería ideal. Pero acuérdense que estamos abordando un problema que es muy local, ¿no? Entonces, pues pueden tener apoyo de imágenes de internet, por supuesto, pero no es que tengan la mayoría, todas las imágenes sacadas de internet. La idea es que también tengan imágenes tomadas por ustedes, que ustedes se hagan las imágenes, que ustedes busquen la información, que consulten fuentes más allá de internet, porque también existen fuentes más allá de internet, hay vida más allá de internet. Entonces, toda esa información, ustedes o sea, no es decir, ay, encontré esa foto del perrito, ay, esa me sirve. No, o sea, es buscar mucha información y después de toda esa información seleccionar lo que realmente me sirve para narrar lo que yo quiero narrar. No es escoger lo primero que aparezca, es realmente tomarse la molestia de buscar y seleccionar lo mejor. Eso es. Sí, pues también tienes que verte tú, obviamente, ¿no? En algún punto tienen que salir ustedes, porque si no, ¿cómo vamos a salir? No vamos a saber quiénes son, de alguna forma. Digamos que nosotros recomendamos que sí salgan ustedes, aunque sea un ratico. ¿Por qué? Porque pues también vamos a estar revisando todo eso que ya aprendieron, como les dije anteriormente, todo eso que ya aprendieron anteriormente sobre expresión y comunicación oral y comunicación no verbal, pues también lo van a aplicar en ese trabajo, porque se supone que ya lo aprendieron. Entonces la idea es que ustedes pueden definir esa estructura, revisar qué van a poner, qué van a incluir, qué van a no incluir, porque uno en la curación también hace eso. ¿Qué voy a decir? Yo voy a decir esto. ¿Qué no voy a decir? No, venga, esto como que más bien lo saco, esto no dice nada, ¿no? Porque puede que sea información que no aporta. Entonces, esa es la curación, que ustedes tienen, tienen que seleccionar. Las fotos deben ser reales. Pregunto, ¿el problema que ustedes van a abordar es real? Contesten la pregunta ustedes. Si el problema es real, pues seguramente las fotos también tienen que ser reales. Porque ¿de qué sirve yo decir, tengo un problema en mi localidad y saco la foto de un barrio por allá de África? Eso como que no me sirve. Entonces, tengan en cuenta eso. Toda esa información, gráficos, datos, estadísticas, fuentes, enlaces, todo eso les va a ayudar a ustedes a mejorar la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención? La intención puede ser sensibilizar al que está viendo el video. La intención puede ser tipo reportaje, como decimos, ¿no? También sensibilizar, o puede ser denunciar, si es la idea, también, ¿por qué no? O la idea es señalar que hay un problema, vamos a mostrar el problema porque es que
no hay gente que se dé cuenta que hay un problema. La gente lo ve como paisaje, ya no, eso también. Concientizar también puede ser otro problema, o sea, otra forma de contar. Entonces tienen ustedes varias formas en las que pueden contar lo que quieren abordar. Entonces, eso es. Se puede hacer en las herramientas, ya ahorita vamos a hablar de las herramientas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, para que tengan en cuenta, ya cuando estén creando su estructura, digamos la estructura del video, tienen que tener en cuenta que van a necesitar, pues nosotros sugerimos, porque pues es como la forma más fácil en la que lo van a poder hacer, que ustedes redacten lo que van a decir, ¿no? Que lo redacten, que lo escriban, puede que tengan o un texto que vayan a leer, puede ser una forma. Otros, no, a mí me gusta solamente tener los puntos de los que voy a hablar, como una lista, también lo pueden hacer. Con la idea es que ustedes sepan qué van a decir. Definir si será voz en off o no. Digamos, la voz en off, ¿qué es? Es cuando, la voz en off es esto, permítanme un segundo. La voz en off es esto que está sucediendo en este momento. Si se dan cuenta, no me están viendo, pero me están escuchando. Esa es la voz en off, ¿cierto? Para los que me están viendo, los que están atentos a la webconferencia, se dan cuenta que la cámara, apagué la cámara y ahora me están escuchando, no me están viendo. Eso es la voz en off. Pero nosotros sugerimos que ustedes preséntenla, pues así como estamos nosotros, presentamos un momentico la introducción, algo tipo periodismo. Ustedes dicen, bueno, yo soy no sé quién, voy a abordar tal problema, el problema es este y este, o simplemente comienzan a narrar en off y después ustedes aparecen en el video, puede ser entrevistando personas, no sé, es una idea. Además, tienen que seleccionar los elementos gráficos que van a acompañar esa narración. Como les digo, pueden ser textos en la pantalla, imágenes, pueden ser videos, porque los videos, ustedes pueden grabar un video sencillo, así solamente video con el celular, y es una imagen de apoyo, es una imagen de 2 segundos que hace un movimiento que se llama paneo, por ejemplo, que es de un lado hacia el otro, así, más o menos. Y eso es un paneo, 2 segundos, ya tienen una imagen de apoyo, no tienen que salir ustedes en esa imagen. Después, eso con la imagen en off, pues van a poder ayudarse con eso. La musicalización, muchos programas de esos con los que ustedes pueden trabajar ya tienen música que no les va a poner problema por temas de derechos de autor. Utilicen esa música, pero tengan en cuenta que muchas veces esa música suena muy duro, entonces tienen que bajarle el volumen para escuchar, para que se escuche mejor, se escuche más su voz que la música de fondo, para que lo tengan en cuenta, porque a veces pasa que la música les tapa la voz y se escucha más la música de fondo que su propia voz, entonces ténganlo en cuenta también. Bien, entonces, programas gratis hay cualquier cantidad, seguramente ustedes conocen más que nosotros. En la guía dejamos un listado de varias herramientas que les pueden servir para editar video, y hay otras que ustedes pueden conocer, que puede que no estén en la guía, pero las pueden utilizar sin problema. Lo importante es que ustedes puedan editar. Aquí, por ejemplo, hablamos de Clipchamp, Kisoda, Filmora, hablamos también de CapCut, que lo utilizan para TikTok. Hay otras en las que ustedes pueden crear la presentación de una forma interactiva o más movida, más diferente, como Animaker, Powtoon, y en eso, digamos que ustedes pues, son los editores en este caso. Lo de la música no es obligatorio, pero muchas veces la música lo que hace es ambientar lo que ustedes están contando. La música también narra. Acuérdense que la música también cuenta historia, también ayuda a contarnos esa historia y de acuerdo al propósito que ustedes tengan, puede sensibilizar, concientizar, asustar, bueno, o todas esas cosas, ¿no? La música también les va a ayudar. Son elementos que acompañan, mi profe.
Entonces son elementos Exactamente. que le van a permitir acompañar para que ese video sea creativo, que ustedes que son los estudiantes, ustedes son de ahora, somos una generación, yo me incluyo porque soy de una generación muy, muy digital, me encanta estar observando redes, entonces sabemos que si es un video que no llama la atención, uno lo va pasando, nomás en el ejercicio nomás cuando uno revisa Facebook. Si uno llega a un video que no le llama la atención, lo ve 30 segundos y siguió. Entonces, todos esos elementos que el profe ha mencionado, como la musicalización, las imágenes correctas, la presentación adecuada, la forma en cómo estructuramos el video, son claves para cumplir el propósito comunicativo y capturar la atención de la audiencia. ¿Cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta del proceso final? ¿Algo más mi profe va a decir en esos aportes? No, pero pues digamos que yo dije que efectivamente pueden utilizar cualquier otra aplicación que les sirva para eso, no solamente las que estén en la guía, pueden utilizar alguna que ustedes manejen, también les puede servir para eso. Entonces no se centren solamente en las que aparecen en la guía, esas son precisamente una guía para que ustedes lo hagan. Y el video en YouTube, lo importante es que lo tengan como decías tú ayer, como no listado, no como No privado, porque si listado. lo ponen privado no lo podremos ver. Pónganlo como no listado y en ese sentido ahí sí lo podríamos ver y no hay problema de que se vuelvan famosos accidentalmente, que es lo que le tienen. Exacto, que le tienen un poquito de miedo. Y lo que recomendabas ayer, profe, entonces después de calificar la actividad, pues entonces si el estudiante considera que elimina el video, pues lo puede hacer. Lo importante es hacer el proceso de entregar el enlace y que ustedes verifiquen que el enlace permite acceder al video. Eso sí es clave. El proceso final del video podcast, entonces ustedes tener en cuenta el proceso de edición. Ahí no necesitamos ser muy expertos hoy en día con todas estas herramientas que ha mencionado el profe. Podemos hacer una edición sencilla desde incluso apps, desde el celular. Son fáciles de manejar y ya es la creatividad de ustedes como estudiantes. Revisar la ortografía, a veces también aprovechamos elementos como ir dejando mensajes durante la emisión del video, ir dejando mensajes que refuerzan lo que estoy diciendo como cifras. Entonces, tener en cuenta que si voy a utilizar texto visible, que tenga buena ortografía, que no haya errores de ortografía, que estén bien redactados, que el vocabulario se esté empleando de manera correcta. Revisar la calidad del sonido, ya el profe lo explicó, el volumen, referenciar imágenes, si estoy tomando imágenes de internet, verificar que sean de libre uso, referenciar, citar las imágenes, eso también se debe hacer, perdón, así como en el momento de redactar nosotros citamos las fuentes, también se deben referenciar las imágenes que voy a utilizar, los datos que esté utilizando y subir a la plataforma para compartir el contenido con el tutor para el proceso de evaluación. Entonces aquí vamos a la explicación de la tarea 5, ya vamos a ir a la ronda de preguntas, yo sé que algunos tienen ya la manito levantada, un poco de paciencia, finalizamos la explicación y con mucho gusto entonces nos vamos a la ronda de preguntas. Entonces la tarea 5 que estamos desarrollando tiene 4 momentos. El primero es seleccionar el tema, seleccionar la problemática y que esa problemática, vuelvo a insistir, ustedes la identifiquen en su entorno inmediato, en su entorno, en su contexto, barrio, comunidad, municipio, localidad, vereda. Y hay unas opciones que brindamos en la guía que sean problemáticas en el área ambiental, de infraestructura, de derechos humanos, de cultura ciudadana, de bullying, de desinformación. No sugerimos no tocar, no trabajar problemas de seguridad. Entonces, es que en el barrio en donde yo vivo hay un expendio de sustancias psicoactivas. No, ese tipo de problemáticas que de pronto puedan incluso afectar pues nuestra integridad en el momento en que estemos haciendo el proceso de revisión, de ir a revisar el problema de investigación, pues no los sugerimos, solicitamos no abordarlos. Luego va la construcción del esquema gráfico, el árbol de problemas.
tal como está el esquema gráfico, el árbol con el problema tal como lo explicamos, y en la parte inferior la redacción de los 4 párrafos. Primer párrafo en donde voy a redactar la identificación del problema, en donde se da a quién afecta el contexto. El segundo párrafo en donde voy a escribir cuáles son las causas que están generando ese problema, su origen, por qué se da este problema. El tercer párrafo en donde voy a ir a las consecuencias, qué efectos negativos, qué situaciones está generando este problema en esa comunidad. Y el último párrafo que es importante también, que a veces se nos queda un poco corto, y es la reflexión y el llamado a la acción. Cuando hablamos del llamado a la acción, es que en este párrafo ustedes identifiquen cuáles son las posibles soluciones. No estamos diciendo, hay que mirar cómo se soluciona, cuáles son las posibles soluciones o las acciones que pueden mejorar esa situación problemática que yo puedo aportar desde mi perfil de estudios, que estoy estudiando psicología, contaduría. Bueno, puede decir que, tutora, pero es que el problema que yo identifiqué que es de basuras, como contadora pública, ¿cómo lo hago? Bueno, si usted observa que y cree que desde su perfil es difícil aportar soluciones, ¿no? Póngase en el lugar de ciudadana, ¿cierto? De integrante de una comunidad, ¿cómo pueden solucionarlo como comunidad? Pero brindar esas posibles soluciones, llamados a la acción que nos va a permitir mejorar o solucionar la problemática identificada. El cuarto paso es hacer el video podcast de 3 a 5 minutos, debe tener este recurso audiovisual, y luego la elaboración del documento final, que ustedes saben que siempre sugerimos, sea en la plantilla Word que les suministramos los tutores, que los acompañamos. En este momento ya deben tener esas plantillas en sus foros, y ese es un documento Word que lleva una portada, la construcción de una introducción, la captura de pantalla de que ustedes publicaron el árbol de problemas con la redacción en el foro, el enlace del video podcast, y verifiquen que ese enlace sí permita acceder al recurso, al video, el pantallazo de la autoevaluación. Bueno, ¿y qué es la autoevaluación? Pues ustedes tienen en el desarrollo de la tarea en la guía y en el campus, ahí encuentran un link de una autoevaluación, deben realizarla, y al finalizar de la autoevaluación le van a tomar un pantallazo y van a pegar ese pantallazo en ese documento final. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. En esto consiste la tarea 5.